Conceptos sobre digitalización de imágenes y formatos en mapa de bits. Esta lección es la 2.4 dentro del tema general de representación de la información en computadores. Deseo recordar que este tema se dedica a analizar diversas maneras en que podemos digitalizar distintas formas de información como textos, sonidos, imágenes, vídeo, números, etc. En primer lugar, vamos a presentar algunos conceptos sobre la física de las señales acústicas y sobre la fisiología de la percepción visual. Las imágenes se pueden digitalizar bajo dos formatos distintos. Uno es el formato de mapa de bits que veremos en esta misma lección. En la siguiente lección veremos cómo se representan las imágenes en el otro formato que se suele utilizar, que es el formato vectorial. Y también en esta próxima lección veremos cómo se realiza la representación de vídeo. Antes de entrar en los detalles técnicos de cómo se representan las imágenes y el vídeo en forma digital, nos interesa tener en cuenta unas propiedades relacionadas con la percepción visual, como son la integración espacial, la integración temporal, el concepto de teoría del color y la sensibilidad a la percepción de colores. El ojo humano tiene una resolución espacial limitada. La resolución nos determina la capacidad de discernir entre puntos o zonas muy próximas. Para ver esto tenemos un ejemplo en la pintura impresionista. Aquí tenemos un cuadro impresionista donde a cierta distancia se ven claramente los distintos objetos, amapolas, un niño, una señora con un paraguas, etc. Si nos aproximamos, lo que observamos, sin embargo, son manchas difusas y nada precisas. Sin embargo, desde lejos, nuestro ojo tiene una capacidad de integración espacial y percibimos la imagen identificando claramente todos sus objetos. Otra propiedad interesante de la percepción visual es que percibimos como continuos movimientos que se nos presentan en secuencia de imágenes individuales a una frecuencia de 16 imágenes por segundo o superiores. Dependiendo de las circunstancias e incluso de las razas, esta frecuencia puede ser mayor o menor. El fundamento de este hecho se debe a que las imágenes se retienen durante un corto periodo de tiempo en la retina, fenómeno que se denomina persistencia retinaria, lo que hace que tengamos la ilusión de percibir un movimiento continuo en lugar de imágenes individuales. Usualmente lo que utilizamos son 30 imágenes, las imágenes las denominamos fotogramas por segundo. Ese es el fundamento del cinematógrafo. Concretamente aquí vemos el salto de unos delfines, entonces estas imágenes, si las presentamos aisladamente y en secuencia a una frecuencia superior a unos 16 fotogramas por segundo, percibiremos una sensación de continuidad, un movimiento continuo. También vamos a utilizar a lo largo de la lección el concepto de teoría de color tristímulos. Esta teoría de color tristímulos fue establecida por una comisión francesa en el año 1931. Lo que trataban era de describir un método para medir sistemáticamente todos los colores que el ser humano puede ver con relación a las longitudes de onda que contiene y por tanto independientemente de cualquier dispositivo o cualquier percepción humana que siempre va a ser subjetiva. La referencia estándar habitual es el espacio de color CIELAF o CIE X y Z y está basada en los tres tipos de conos del ojo que ven tres longitudes de ondas diferentes en colores y define tres colores primarios sobresaturados que pueden ser combinados para formar todos los colores. Comisión CIE estableció un mapa de color, un diagrama, tal y como el que muestra la figura. Con el diagrama CIE se parte de tres colores básicos, que en la figura serían los vértices de este triángulo. Lo que indica el modelo CIE es que a partir de los tres colores de los tres vértices se puede sintetizar cualquier color en el interior del triángulo, sin más que combinar adecuadamente con distintas intensidades
los tres colores básicos. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, el diagrama completo corresponde a todos los colores perceptibles por el hombre y en este triángulo he incluido lo que se llama el gamut de la televisión de alta definición. En las televisiones de alta definición se puede visualizar cualquier color que esté dentro de este triángulo. Se utilizan como colores básicos los colores correspondientes a los tres vértices. Un problema que se plantea una vez que se tiene un color es cómo codificarlo, cómo representarlo numéricamente. Para ello existen distintos modelos o espacios de color y se puede pasar de un modelo a otro a través de expresiones matemáticas más o menos complejas. El modelo que más se utiliza es el RGB, correspondientes a los colores rojo, verde y azul, y especifica una mezcla de colores aditivos describiendo el tipo de luz que necesita ser emitida para producir un color dado. De tal manera que, por ejemplo, en aplicaciones de Windows 7, para dar el color a una letra o una figura, podemos utilizar esta representación, donde cada punto en la figura y cada punto en esta barra nos indica un valor para el rojo, un valor para el verde y un valor para azul. Habitualmente, estos valores se dan en una escala de 0 a 255, de forma tal que cada color se puede codificar con 8 bits. Otro modelo o espacio de color es el CMYK, que corresponde a los colores cian, magenta, amarillo y negro. Aquí se especifica una mezcla sustractiva de color describiendo la intensidad que se necesita aplicar para que la luz reflejada desde un sustrato con 4 tipos básicos de tinta produzcan un color dado. Concretamente el cian azulado absorbe el rojo, el magenta rojizo absorbe el verde y el amarillo absorbe el azul. Hay otro modelo al que vamos a mencionar a lo largo de esta lección que almacena un valor de luminancia Y con dos valores de crominancias correspondientes a la cantidad de azul C sub B y rojo C sub R, y se usa en compresión de vídeo y esquemas de compresión de imagen tales como MPEG y JPEG. Aquí en esta imagen vemos las dos crominancias, la del rojo y la del azul, y la luminancia sería un tercer eje que nos da la luminosidad o claridad del color. Otro modelo que también se utiliza con frecuencia es el HSL. Es un modelo más natural que los anteriores porque sobre todo los artistas piensan en un color más en términos de matiz y saturación que en términos de rojo, verde y azul, en términos de componentes aditivos o sustractivos. El matiz es el estado puro del color, rojo, amarillo, azul, etc. Y la saturación es el grado de pureza del color, más saturado cuanto menos mezcla tenga con grises o blancos. Y la luminancia o luminosidad es la apariencia de intensidad, claridad o brillo, independientemente de la saturación. También en el entorno de Windows 7 se puede utilizar el modelo de color HSL para definir el color de una letra o de un objeto. En esta imagen, a lo largo del eje X, tenemos el matiz o color. De tal manera que si nosotros un punto que seleccionamos lo trasladamos con una coordenada if constante, lo que tenemos son distintas matices, de tal manera que el valor de la matiz va a cambiar como antes de 0 a 255. En cambio, si nos desplazamos a lo largo del eje Y, lo que cambiamos es la saturación y la luminancia o claridad la modificamos o la seleccionamos con esta barra de la derecha. Otra cuestión importante relacionada con la percepción de colores es la sensibilidad del ojo humano. El sistema visual es mucho más sensible al brillo que a los colores. El brillo o intensidad luminosa la detectamos con unas células de la retina que se llaman bastoncitos. Sin embargo, los colores se detectan mediante los conos, que como he comentado anteriormente son sensibles a 3 longitudes de onda distintas. Debido a ello, hay formatos de representación de imágenes que utilizan el modelo ICB-CR, el modelo de la luminancia y las crominancias. Disponemos de menos resolución para las crominancias que para las luminancias.
Es decir, si tenemos dos puntos muy próximos, puede ser que no diferenciemos en nuestra retina la diferencia de color entre ellos, haciendo una integración de ambos colores. Sin embargo, esos dos mismos puntos los podemos diferenciar si tienen distintas luminancias. También es conocido que cuando la intensidad luminosa ambiental es muy baja, somos más sensibles a los colores. En los atardeceres o de noches apenas percibimos la diferencia de colores. Sin embargo, de día la percepción de colores es más acusada. El refrán de que de noche todos los gatos son pardos hace referencia precisamente a esta sensibilidad. De la misma forma que vimos en la representación de sonido, una imagen también se puede representar en un espectro de frecuencias. En este caso sería un espectro espacial, no temporal. Y la sensibilidad del ojo humano a las frecuencias altas de este espectro espacial de frecuencias es menor que a las frecuencias medias y bajas, con lo cual las frecuencias altas se pueden codificar con menos bits. Pero pasemos a ver la forma en que se representan digitalmente las imágenes. En primer lugar, he de decir que las imágenes se adquieren por medio de periféricos tales como escáneres, cámaras de vídeo o cámaras fotográficas. Y una imagen, como cualquier otra forma de información que se da al computador, se representa por patrones de bit, que son generados en este caso por el periférico correspondiente. Hay dos formas básicas de representación de imágenes. Una es la forma que se conoce con el nombre de mapa de bit o formato matricial, y otra es el mapa de vectores o representación basada en objetos. A continuación voy a describir con cierto detalle estos dos tipos de representación. Aquí podemos ver una imagen que deseamos digitalizar. De cada punto podemos codificar su color utilizando alguno de los módulos que hemos visto anteriormente, pero los infinitos puntos de que consta la imagen no los podemos representar en el interior del computador porque tendríamos que tener una memoria infinita. Y para solucionar este problema podemos aprovecharnos de la propiedad de integración espacial. En efecto, en la representación de mapas de bits, para evitar tener que almacenar los códigos de color de los infinitos puntos que constituyen la imagen, lo que se hace es considerar dividida esta en una fina retícula de celdas que denominamos píxeles. Si los píxeles de la imagen proyectada en la retina son más pequeños que el poder de resolución del ojo, por la propiedad de integración espacial, veremos una imagen continua y no pixelada. A cada uno de los píxeles de la imagen se le asocia un valor que denominamos atributo y que corresponde a su nivel de gris o el código de color medio de toda la celdilla. Hay tres parámetros de interés relacionados con la calidad y el almacenamiento de imágenes. El primero de ellos es la resolución, que nos da el número de píxeles horizontales por el número de píxeles verticales. En consecuencia, cada imagen tendrá un número de píxeles que será el producto del número de píxeles horizontales por el número de píxeles verticales. En principio, cuanto mayor es la resolución, la imagen se almacenará con mayor calidad, pero también nos ocupará más. El atributo, que como he comentado anteriormente, es el nivel de gris o código de color, ocupa un número determinado de bits, que denominamos n bits por píxel. Este número de bits también se le denomina profundidad de color. En principio, cuanto mayor es la profundidad de color, la imagen se almacenará con mayor calidad, pero también ocupará más. El almacenamiento en forma de fichero de una imagen se realiza incluyendo al principio una cabecera con metadatos o datos referentes al propio fichero, código del formato utilizado y otros parámetros como veremos más adelante. Y a continuación se incluyen los patrones ordenados correspondientes a cada uno de los píxeles. Es fácil estimar la capacidad en bytes ocupados por una imagen. Sencillamente será el producto del número de píxeles por imagen por el número de bits por cada píxel, y si lo queremos dar en bytes tendremos que dividir por 8. Vamos a ver a continuación algunos datos. Los parámetros que hemos visto son dos: la resolución y, por otra parte, el atributo. En cuanto a la resolución, en esta tabla tienen resoluciones de distintos estándares
que se han ido utilizando a lo largo del tiempo. En primer lugar tenemos VGA, que tiene una resolución de 640 por 480. Otro formato muy utilizado es WXGA, que es 1280 por 720. Y como ven, según avanzamos hacia abajo, tenemos mayores resoluciones. Conforme ha ido mejorando la tecnología y se han ido abaratando los costes de producción, se ha incrementado notablemente la resolución de las pantallas. En la actualidad se están considerando los televisores 4K que tienen una resolución extremadamente elevada de 3840 por 2160 píxeles. Otro parámetro importante es la relación de aspecto, que es la relación que hay entre el ancho y alto de la imagen, y se facilita como un cociente de números enteros. Así, por ejemplo, tradicionalmente se ha utilizado una relación de aspecto de 4 a 3. La televisión tradicional utiliza esta relación de aspecto. Pero en la actualidad hay una tendencia a utilizar unas imágenes con visión que podríamos denominar más panorámica. Corresponde a una relación de aspecto de 16 a 9. El otro parámetro importante era el atributo, que recordarán lo que hace es codificar el color. En primer lugar, el motor de color que se suele utilizar es RGB. A veces se utiliza el RGB-A, donde A es la inicial de alfa, canal alfa. Este es un parámetro que nos indica la transparencia del color, la capacidad de ese píxel para dejar pasar la imagen que en su caso pudiera estar debajo de ella. Y otro modelo que se utiliza es el de la luminancia y las crominancias. En cuanto al número de bits utilizados por cada píxel o profundidad del color, tenemos el formato más económico en cuanto a capacidad y más sencillo, que es de utilizar un bit por píxel. Con eso podríamos, por ejemplo, tener una imagen en blanco y negro. Sencillamente el blanco lo podríamos codificar, por ejemplo, con 1 y el negro con 0. Obviamente la imagen ocupa muy poco, un tamaño mínimo. Otra posibilidad es utilizar 2 bits por píxel, con lo cual podríamos tener o 4 niveles de grises o 4 colores, como ocurría en el antiguo estándar CGA. Si tuviésemos 4 bits por píxel, podríamos tener 16 colores, que era lo que tenía el antiguo estándar VGA. En la actualidad se suele utilizar 3 colores RGB y cada uno de ellos se codifica con 8 bits, con lo cual para cada píxel habría que utilizar 24 bits. Si se utiliza esta codificación de 8 bits por color, tenemos lo que se denomina color auténtico, que nos da la posibilidad de tener más de 16 millones de colores posibles, de mezclas posibles, lo cual es una cantidad muy considerable. En esta imagen tienen una tabla con algunos formatos utilizados en mapa de bits. Tienen en la primera columna el nombre del formato, el origen del mismo, la empresa o grupo que ha originado el mismo, una breve descripción y las extensiones con las que aparecen los ficheros. Pero a continuación voy a pasar a describir brevemente algunos de ellos. El formato BMP es muy sencillo. Concretamente, cada píxel contiene su atributo de color en los valores absolutos, por ejemplo, R8 bit, G8 bit y B8 bit. Es sencillamente el formato que he descrito hasta ahora. En este caso, los archivos van a ocupar mucho, porque tenemos 24 bits, es decir, 3 bytes por cada píxel. El TIFF es un formato de excelente calidad fotográfica, que es válido para utilizar en imprenta para imágenes naturales. Es un formato similar a BMP, sin pérdida de información, y representa muy bien los degradados de color. Admite color RGB y CMYK y CAP de imprenta. Con frecuencia se considera un estándar de imágenes fotográficas en mapa de bit y sus archivos ocupan mucho, con lo cual no lo hace adecuado para la web. La aplicación de este formato es para obtener imágenes de muy buena calidad sin importar el tamaño. Por ejemplo, es muy útil para imágenes médicas donde se quieren observar imágenes con una alta calidad. El formato JPEG proporciona buena calidad para imágenes naturales e implica la realización de compresión con pérdidas. Aprovecha la propiedad sobre la sensibilidad de colores según la cual percibimos con menos resolución los colores que la luminancia.
En efecto, en primer lugar, en vez de utilizar el modelo de color RGB, hace uso del modelo de luminancia y dos crominancias, Y, CB y CR. En segundo lugar, como no tenemos una gran sensibilidad en la resolución de crominancias, no se almacenan estas para cada píxel, sino para grupos o áreas próximas de píxeles. De esta forma se consigue una muy alta compresión respecto a otros métodos en donde hay que almacenar los valores RGB individualmente para cada uno de los píxeles. En definitiva, lo que se hace es almacenar las luminancias individuales para cada píxel, pero las dos crominancias, una al rojo y al verde, medias de grupos de 4, 9, 16, 32, 49, etc. píxeles. Cuanto mayor es el tamaño del grupo, menor será la capacidad necesaria para almacenar el fichero correspondiente, pero por el contrario, la calidad de la imagen será peor. Obviamente, este tipo de compresión es con pérdidas, ya que una vez almacenado el fichero JPEG, resulta imposible obtener las crominancias exactas que inicialmente tenía cada píxel. Se puede regular el tamaño del grupo para el que se almacenan las crominancias medias, ajustándose de esta forma el factor de compresión. Mayor compresión, peor calidad. Aquí tenemos un ejemplo de imagen almacenada en formato PEG. El original de esta imagen en formato TIFF ocupaba 2473 kilobytes. Sin embargo, en JPEG con calidad 100 tan solo ocupa 293 kilobytes. Es decir, que obtenemos un factor de compresión cercano a de 10 a 1. Como ven, la calidad de la imagen obtenida en JPEG que tienen aquí es muy buena. En cambio, si le asignamos la menor calidad, que es Q1, el tamaño del fichero disminuye notablemente, pero ya la imagen es de calidad muy baja. Concretamente se aprecian que las áreas donde se hacen las medias de las crominancias abarcan un gran número de píxeles y aparece la imagen, se dice pixelada. Las aplicaciones del formato JPEG están en fotografía digital, es el formato que suelen usar las cámaras digitales para el tratamiento de imágenes, puede ser usado en imprenta y sobre todo en web. Sin embargo, no es adecuado para gráficos simples, esquemas, logotipos con colores planos, ni capturas de pantalla, ya que añade ruido en los bordes. Efectivamente, esto es debido a que al considerar valores medios de crominancias por área se pierden los valores exactos de los píxeles individuales y aparecen los bordes y aristas de estas imágenes difuminados. Antes de explicar el formato GIF, permítanme que haga una reflexión acerca de cómo pintaban al óleo los artistas. Pensemos en Velázquez o Goya. Para pintar utilizaban una tablilla llamada paleta, donde en pequeños montoncitos y con ayuda de una espátula hacían distintas mezclas, partiendo de los tubos de óleo originales. Para realizar los cuadros tan maravillosos que hacían, utilizaban solo los colores de la paleta, donde untaban sus pinceles o espátulas para dibujar en los lienzos. Pasemos ahora a la representación digital de imágenes. Como hemos visto hasta ahora, para imágenes de calidad se suelen utilizar 24 bits para codificar el color individual de cada píxel, lo que indica que estamos utilizando una combinación o color de entre más de 16 millones posibles. Es como si Goya o Velázquez, para dibujar un cuadro, tuviesen esa enorme cantidad de colores en sus paletas. El concepto de formato GIF se fundamenta en, dada una imagen, seleccionar un conjunto de mezclas de colores que se ajuste lo máximo posible a la imagen original. Este conjunto, por analogía con el ejemplo visto, se suele denominar paleta. Supongamos que consideramos que con 64 mezclas distintas, tomadas de los casi 17 millones posibles, la imagen puede reconstruirse con calidad. Entonces el sistema que genera la imagen en formato GIF, a cada una de las mezclas
le asigna un índice o código, que en nuestro caso, al ser 64, será de 6 bits. A continuación, sustituye la información original de cada píxel, es decir, 24 bits, por el índice del color de la paleta, es decir, 6 bits. De esta forma, se consigue una reducción, una compresión muy elevada de la ocupación de la imagen digitalizada. Obviamente, dentro del fichero GIF debe almacenarse como metadato la tabla de los colores de la paleta con sus valores RGB asociados. Otra característica de este formato que es muy usado en web es que admite un parámetro de transparencia, lo que se denomina canal alfa. Por otra parte, no sirve para degradados y se puede utilizar combinado con algoritmos de compresión como el LZW, que veremos en la última lección de este tema. Las aplicaciones son sobre todo para Internet y para imágenes poco fotográficas, por ejemplo para logotipos, banderas, diseño gráfico, y siempre que la variedad de colores que utilizan es baja. Por ejemplo, la imagen de esta figura no tiene más de 16 colores, por lo que cada píxel se podría codificar con tan solo 4 bits, utilizando una paleta de 16 colores. Esto supone la obtención de un factor de compresión de 6:1. Voy a hacer una pequeña demostración con Adobe Photoshop. Aquí vemos la imagen de pantalla cuando damos la opción de grabar para web y elegimos el formato GIF con 256 colores. Aquí tenemos la imagen original y aquí la paleta que voy a describir a continuación. En primer lugar, el programa de generación de la imagen GIF selecciona de la imagen original las 256 mezclas RGB que más se ajustan a todos los píxeles de la imagen. En el ejemplo que estamos considerando, aquí tenemos la tabla de colores o paleta de colores que se ha obtenido. Estos son los 256 colores que más se aproximan a todos los píxeles que componen la imagen. Y cada mezcla se identifica con un índice 0, 1, 2, 3, 4, etc. hasta 255. Obviamente, como tenemos 255 mezclas de colores, el índice se codifica con tan solo 8 bits. Con el Photoshop, si nosotros acercamos el cursor a una de las celdas que representan los colores de la pared, nos indica el valor de la mezcla. Concretamente, este color seleccionado corresponde a R132, G87 y B73. Y teniendo en cuenta el orden con que está almacenada la tabla, corresponde a un índice 140. Ello quiere decir que 140 codifica este color. Ello quiere decir que este color, en vez de codificarlo con R132, G87, B73, que son 24 bits, se puede codificar o representar con solo 8 bits. Como he dicho, este conjunto de mezclas constituye la paleta y ocupará pues sencillamente 256 por 8 bits del rojo, 8 bits del verde, 8 bits del azul, lo que nos da 768 bytes. Una vez creada la paleta de colores, el programa sustituye los valores RGB de cada píxel por el índice de la mezcla de paleta que más se aproxima al color original. En efecto, aquí vemos un píxel y los valores RGB alfa correspondientes a ese píxel son 161, 108, 95 y 255 respectivamente. El programa busca dentro de la paleta de colores el color que más se aproxima a él. En este caso es este color que tiene de índice 183. Entonces sustituye el valor RGB alfa anterior por el índice 183, con lo cual se consigue una reducción considerable del tamaño del fichero. Concretamente eso tiene un factor de compresión de 3:1 si solo consideramos los parámetros RGB. Como he comentado anteriormente, hay formatos de imágenes que admiten transparencias. Ello quiere decir que pueden verse los objetos o dibujos que haya debajo de la imagen en cuestión. Así, por ejemplo, aquí tenemos un logotipo en formato GIF con transparencia y aquí un logotipo análogo que no admite transparencia. Si nosotros movemos el logotipo, vemos que la imagen con transparencias deja ver la imagen que hay debajo de ella, mientras que la imagen que no admite transparencias no permite ver lo que hay debajo de ella.
Otro formato de interés es el PNG, que es un GIF mejorado con más compresión. Mejora los degradados y contiene canal alfa también. Y es libre de patentes. Es muy adecuado para capturas de imágenes de pantalla, imágenes de animación para web, visualización de imágenes en línea, etc. Para dar algunos datos concretos sobre la ocupación de los distintos formatos, he realizado unas pruebas de ocupación con la imagen del cisne austriaco. Estas pruebas las he hecho con el programa Photoshop 7.0. La imagen tiene una resolución de 1024 x 768 píxeles, es decir, en total tiene 768K píxeles. El formato original era BMP con una profundidad de color de 24 bits y ocupaba 3 MB. En TIFF ocupa aproximadamente lo mismo y en JPEG, dependiendo de la calidad, podemos obtener la imagen desde 523 KB a 43,16 KB. En formato GIF con una paleta de 256 colores tenemos una capacidad de 550 KB, con 128 colores 461 KB. Y en PNG 24 la capacidad es 1,12 MB y en PNG 8 530 KB. Como ven, con los formatos JPEG y JGIF se obtiene una gran reducción del tamaño de los ficheros. Para visualizar una imagen es necesario un sistema que genere la misma a partir de la información codificada. El proceso de visualización de la imagen en los países anglosajones se conoce con el nombre de rendering y este se realiza con ayuda de los metadatos que aparecen en la cabecera o final del archivo. Por ejemplo, en formato GIF y PNG, lo que debe hacer el programa de visualización es sustituir el índice de mezcla de cada píxel por los valores RGB asociados que aparecen en la paleta. Obviamente se requieren programas de computador y computadores con suficiente potencia como para hacer el rendering a una velocidad razonable. Antes de concluir, en esta lista tienen detalles sobre el origen de algunas de las figuras y herramientas que he utilizado a lo largo de esta lección. Mi agradecimiento a todas las entidades relacionadas. Como resumen y conclusiones de esta lección, en primer lugar, hemos hecho algunas reflexiones sobre la física y la fisiología de la percepción visual, destacando algunas propiedades que hemos utilizado a lo largo del resto de la lección, como son integración espacial, integración temporal, teoría del color y sensibilidad a la percepción de colores. A continuación, hemos analizado cómo se hace la representación de imágenes en formato de mapa de bits.